Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. En un sermón titulado Jesucristo el Hombre, Spurgeon comentó: no se hace vino simplemente recogiendo los racimos, sino pisando las uvas en el lagar. El rojo jugo estalla hacia afuera bajo presión. Lo que será de bendición para ustedes no es la verdad leída, sino la verdad meditada. Lean, señalen, aprendan y digieran internamente. Considerad pues la grandeza de este hombre. Enciérrense con Jesús si quieren conocerlo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Qué hermosa y poética manera de describir cómo la palabra de Dios nos confronta, nos incomoda, pero con amor, con el amor de Cristo. Por eso nos edifica y nos transforma. Y así de manera especial con esta parábola que me deja una excelente enseñanza en el tema del perdón, tema que he tenido que trabajar muy fuerte en mi vida personal. Para este estudio de las parábolas, he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Comparto con ustedes mis apuntes del estudio bíblico de esta parábola, que es la parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Mateo 18, del 21 al 35. Jesús presenta la parábola declarando específicamente que se trata del reino de los cielos, en cuya verdadera ciudadanía solo se incluyen creyentes. Por tales motivos, cuenta la parábola, es decir, como una respuesta directa a la pregunta de Pedro con relación a perdonar a un hermano, tal y como está en el versículo 21, que a su vez fue una respuesta a la enseñanza del Señor acerca de la disciplina dentro de la iglesia, donde se habla de qué hacer cuando un hermano peca. Y este es el contexto en que se desarrolla la parábola. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no lo hace caso,
Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Mateo 18, del 15 al 17. Jesús está ejemplificando la necesidad de que los creyentes se perdonen unos a otros. Jesús pone mucho énfasis en este tipo de perdón horizontal, de persona a persona. Pedro creyó que Jesús se impresionaría con la sugerencia que encerraba su pregunta, al parecer generosa, hasta 7 veces. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. En comparación con la tradición judía, eso era algo muy generoso. Al darse cuenta Pedro de que la misericordia del Señor estaba en marcado contraste con el legalismo egocéntrico de los escribas y de los fariseos, Pedro duplicó el límite de ellos para perdonar. Incluso el Señor advirtió en otra ocasión que si un hermano 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónales. Lucas 17:4. Jesús estaba hablando del pecado repetido y regular que se comete muchas veces, día tras día, y del correspondiente perdón reiterado. Él estaba diciendo que si un hermano en la fe peca contra nosotros todos los días, 70 veces diarias, debemos estar listos y dispuestos a perdonarlo con la misma frecuencia, como un reflejo de la naturaleza de nuestro Padre Celestial, pues donde abunda el pecado también abunda su compasivo perdón y la gracia, tal y como dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. También dice la palabra de Dios, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose uno a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Este es el deber de los cristianos declarado por Pablo. Para entrar en detalles en la parábola, el concepto de siervo se utiliza aquí en el sentido más amplio de los que están en sumisión a un soberano, como estaban todos los súbditos de las antiguas monarquías, independientemente de las riquezas que tuvieran. Todos los ciudadanos de un reino antiguo eran siervos, en el sentido de que debían lealtad al rey, quien normalmente tenía poder de vida y muerte sobre ellos. En este sentido, los nobles eran tan siervos del rey como lo eran los sirvientes de más baja categoría. Tales manifestaciones se sugieren en esta parábola, indicando que sus verdades se aplican a todo creyente, es decir, todos ciudadanos del reino de los cielos. El primer siervo era obviamente de alto rango y es probable que tuviera una considerable riqueza personal, mientras que el consiervo, a quien se negó a perdonar la deuda, tal vez era relativamente pobre. El rey bien sabía que a pesar de las buenas intenciones del siervo, este nunca podría cumplir lo que prometió, pero no lo reprendió por este ofrecimiento insensato. Todo lo contrario, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta es una hermosa ilustración del amor compasivo de Dios por el pecador, por nosotros los pecadores, auténticamente arrepentidos, que se lanzan sobre la misericordia divina. El hombre solo pidió tiempo para poder tratar de pagarle al rey, pero en lugar de eso, el monarca le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que Dios hace con la deuda de pecado de quienes venimos a Él en auténtico arrepentimiento, de manera humilde y sincera. Lo que sucedió a continuación en la parábola parece increíble, pero cuando nos analizamos y esta parábola y esta palabra nos sirve de espejo en una introspección espiritual, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es culpable de hacer lo que hizo ese súbdito perdonado, solo que en ocasiones no queremos reconocernos como pecadores con falta de perdón. Lo primero que el siervo perdonado hizo después que salió de la presencia del rey fue ir a buscar a uno de sus consiervos que le debía un poco de dinero y exigirle con violencia el pago de una miseria en comparación con la enorme cantidad que él mismo se le acababa de perdonar. El segundo hombre, al que se describe como uno de sus consiervos, representa a un hermano en la fe, o sea, el perdón horizontal. Aunque los cristianos debemos perdonar a todo el mundo, en especial debemos perdonarnos unos a otros. Es impresionante cómo el poder de la carne pecadora que permanece un creyente se ve, se trasluce en la dureza de corazón del primer siervo.
en contra de su consiervo, quien quizá era un funcionario de baja categoría de alguna aldea pequeña. Aún así, el primer hombre estaba mucho más apartado del rey en categoría de lo que estaba del consiervo, y la cantidad de dinero que el rey le había perdonado era superior a la cantidad que se negó a perdonar a su consiervo. Estos dos sucesos debieron haber hecho al hombre no solo especialmente agradecido, sino también especialmente piadoso. Sin embargo, continuaba de piedra su corazón. El sujeto debió haber ido a buscar a su consiervo para perdonarlo en lugar de condenarlo. Sin embargo, no existe indicio de que su propia experiencia de compasión lo hubiera hecho agradecido y piadoso. Y está claro que no lo hizo misericordioso. Al contrario, el individuo se volvió orgulloso, presuntuoso y duro de corazón. La tendencia natural de los seres humanos, de nosotros, los seres humanos pecadores, es devolver mal por mal, sin límite. De ahí ese adagio popular que dice ojo por ojo y diente por diente. La norma de Dios es exactamente todo lo contrario, porque la lógica de Dios no tiene nada que ver con la lógica del mundo. La lógica divina no tiene nada que ver con la lógica del mundo. La norma de Dios es todo lo contrario. Jesús dijo que debemos devolver bien por mal. Por desgracia, como cristianos, a veces reflejamos igual arrogancia e insensibilidad que este personaje de la parábola. A pesar de que se nos ha perdonado por completo y para siempre de todos nuestros agravios delante de Dios por la gracia divina, a menudo actuamos como si fuéramos perdonados en base a nuestros propios méritos. Incluso solemos menospreciar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo con sentido de orgullo, de arrogancia y superioridad, a veces de manera sutil, pero real. El funcionario subordinado hizo su súplica exactamente con las mismas palabras que su acreedor había usado delante del rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tal respuesta debería haber impactado la memoria emocional del siervo perdonado para que contestara de modo correcto, pero todo lo contrario. Esas conocidas palabras no evocaron en él ninguna reacción compasiva, a pesar de que la deuda que le habían perdonado habría sido impagable en toda su vida, mientras que la deuda contraída con él era pagable en poco tiempo. Con dureza en su corazón, el siervo perdonado no quiso perdonar a su subordinado, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Antes sed benignos unos con otros, dice la palabra de Dios, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Como era de esperarse, el rey se enfureció al enterarse de la noticia. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Cuando los creyentes nos olvidamos del propio perdón que Dios nos ha otorgado y nos negamos a extender perdón humano a los hermanos creyentes, el Señor nos lleva a enfrentar situaciones, dificultades, pruebas, hasta que el pecado sea confesado y se conceda el perdón. Santiago nos recuerda que el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Eso es lo que Jesús declaró de modo inequívoco como el propósito de esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Por supuesto que Jesús no estaba hablando aquí del perdón que produce salvación, afirmando que Dios solo salva a quienes son misericordiosos. Eso equivaldría a obras de justicia. Él está hablando de personas que se perdonan unas a otras después que han experimentado la gracia del Señor. Aquellos que son salvos, transformados, a quienes se le ha dado una naturaleza nueva en Cristo y que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Por lo general manifestarán ese cambio de vida teniendo una actitud compasiva. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya.
Mateo 6, del 14 al 15. Esto distingue el ministerio de Jesús y el nuevo pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es demandada y derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Pero habrá ocasiones en que caemos en el pecado de la falta de perdón. Y esta enseñanza tiene validez para estos tiempos, porque debido a que los creyentes aún estamos sometidos a las tentaciones y debilidades de la carne, caemos en pecado aún después de ser salvos. Necesitamos todos los días perdón y limpieza de parte de Dios, no para preservarnos la salvación, sino para restaurar la relación desgarrada con el Señor que el pecado ocasiona. Ese perdón debe ser constante y permanente, pues refleja un amor divinamente facultado del que Pedro afirma que cubrirá multitud de pecados, siempre y cuando la persona que ofende se arrepienta. El perdón de relación se da con facilidad y la relación rota se restaura por completo. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. El perdón auténtico es posible únicamente cuando estamos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Solo cuando andamos por el Espíritu es posible no satisfacer los deseos de la carne, lo cual, entre otras cosas, es guardar rencor en lugar de perdonar. Solo así tendremos un arrepentimiento no fingido, o sea, auténtico, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, del 16 al 17. El Nuevo Testamento también habla de un pecado que no será perdonado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3, 29. Sin importar cuánto daño hace un pecado a otras personas, es ante todo que todo agravio es contra Dios. La Biblia dice que si un hermano no tiene algo contra nosotros y no hemos hecho las paces, no podemos venir a Dios a presentar ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23. El perdón es muy importante en la vida de la iglesia, o sea, la actitud del perdón y mantener el estado de santidad son importantes en la dinámica de las relaciones en la iglesia. Queremos que las personas se conviertan y vengan a Cristo, y dentro de la iglesia en ocasiones no hay relaciones fraternas por falta de perdón. Igual entre líderes, igual entre congregantes, entre los propios familiares cristianos, hay hipocresía y falta de amor. Debemos tener una actitud perdonadora, pues por mucho que queramos traer el cielo a la tierra, será imposible si no perdonamos. Queremos ser demasiados espirituales cuando Cristo vino a la tierra a humanizar lo espiritual. Siempre habrán pecados y errores, entonces siempre habrá necesidad de perdón. Debemos tener conciencia espiritual de estos aspectos. El perdón es el acto más parecido a Dios. El perdón es una afirmación de amor inmerecido. Veamos esta afirmación en Éxodo 34, y así se presenta a sí mismo el Señor delante de Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 36, del 6 al 7. El perdón es la puerta a la reconciliación en cualquier relación que necesita restauración y el paso previo para poder amarnos los unos a los otros. No se puede amar sin perdonar. El objetivo de la vida es el amor. Si se guarda rencor, no se puede alcanzar. El Señor, nuestro Maestro, nos enseña: perdonad y seréis perdonados. Lucas 6, 37. También Jesús nos recuerda en la oración del Padre Nuestro el perdón de deudas. El perdón de deudas, y estas no son financieras precisamente.
sino del alma y del espíritu, del corazón. Los sentimientos de culpa han de ser perdonados, liberados del alma para que fluya con libertad el Espíritu Santo dentro de su templo, para que el amor de Dios viva en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y como siempre te hago la cordial invitación que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana y rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Y entonces te invito a hacer esta oración escritural. Dice la palabra de Dios que al que a mí vienen no los rechazo, Juan 6:37. Y también dice la palabra de Dios, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Sería todo por hoy. Bendiciones de lo alto.